La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. La grandeza del hombre radica en su decisión de ser más fuerte que su condición. Quieres, si es posible, y no importa si es posible abolir el sufrimiento, el placer como lo entiendes, eso no es una meta, eso es para nosotros nuestro fin, un estado que pronto hace del hombre algo ridículo y despreciable, lo que hace deseable que perezca. La disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento, ¿no sabes que es esta disciplina sola la que ha creado cada elevación de la humanidad hasta ahora? Esa tensión del alma en la desgracia, que cultiva la fuerza, su terror ante la visión de una gran destrucción, su inventiva y valentía para soportar, resistir, interpretar y lo que sea de profundidad, misterio, máscara, espíritu astuto y grandeza, se le ha otorgado a través del sufrimiento. A través de la disciplina del gran sufrimiento en el hombre, en la criatura y el Creador están unidos. En el hombre hay materia, fragmento, exceso, arcilla, barro, locura, caos, pero en el hombre también hay creador, escultor, la dureza del martillo, el espectador divino y el séptimo día. ¿Entiendes esta antítesis? Aquello que se forma, se rompe, se forja, se desgarra, se quema, se templa, se refina, aquello que tiene que sufrir y debería sufrir. Hay problemas más altos que los problemas del dolor y el placer, y toda filosofía que trate solo de ellos es un pedazo de ingenuidad. Esta profunda percepción de Nietzsche es un reflejo preciso sobre la naturaleza y la necesidad del sufrimiento humano. Nuestras mentes no están construidas para un constante flujo de facilidad, placer y autoindulgencia. De hecho, el estrés y la dificultad están casi implicados en la función de la felicidad para el ser humano. Según Nietzsche, es el sufrimiento profundo el que define el placer más profundo, es la elevación del espíritu y del ser. Nietzsche explica que esta dualidad necesaria está presente en la misma naturaleza de la psique humana, que el hombre es caótico y ordenado, y como tal, el caos da lugar a un mundo de potencial, pero es la dureza del martillo la que da forma a las nobles cualidades típicas del hombre superior. En otras palabras, es solo debido a la incertidumbre, el peligro y la imprevisibilidad que podemos crear cualidades dentro de nosotros mismos que nos elevan a nuestro estado más alto de ser. A través de la voluntad, el caos da a luz a la virtud. Si bien puede ser cierto que la ansiedad, el miedo, la tristeza y toda otra manera de dificultad psicológica pueden acompañar a estos elementos de nuestras vidas, deberíamos tratar de abrazar estas emociones como señales de que nos estamos desafiando a nosotros mismos y avanzando. Sentir frustración e ira en cualquier búsqueda es el estado de progreso. Estos pensamientos y sentimientos deben considerarse necesarios en las cantidades adecuadas para alcanzar el equilibrio que conduce al crecimiento óptimo del espíritu humano. Abandonar la dificultad por completo sería un error catastrófico y conduciría irónicamente a una existencia más miserable. Nietzsche amplía aún más el significado del sufrimiento en sus escritos, llegando incluso a decir que el sufrimiento y la dificultad verdaderamente profundos causan un cambio cualitativo en la naturaleza de un individuo, tanto que la muerte a la que uno puede sufrir casi determina ese rango innato frente a sus semejantes. Haber experimentado emociones negativas tan intensas cambia tanto el espíritu, que el que las experimenta no puede relacionarse con aquellos que no han sido iniciados por un sufrimiento similar, y de hecho, evita el contacto significativo con tales personas por completo. Nietzsche escribió, en Así habló Zaratustra, en el capítulo de las despreciadoras de este mundo, lo siguiente: la arrogancia y el menosprecio espiritual de cada individuo que ha sufrido profundamente, determinan casi exactamente su rango. La creciente certeza de que está completamente impregnado y teñido por el sufrimiento, que debido al sufrimiento conoce más de lo que incluso los más inteligentes y sabios pueden entender, que está familiarizado y alguna vez estuvo en casa en muchos mundos terribles y distantes de los cuales no sabes nada. El orgullo espiritual silencioso del que sufre, este orgullo del conocimiento electivo del iniciado, del casi sacrificado, encuentra necesario disfrazarse de todas las formas para protegerse contra el contacto con manos desafortunadas y compasivas, y en general, contra todo lo que no sea su igual en el sufrimiento. La idea de que el sufrimiento intencional es algo necesario y bueno parece inane e ilógica. Sin embargo, una vez iniciados por tal sufrimiento, la perspectiva cambiará de tal manera que apenas reconocerás a la persona que eras antes. La mente débil se descompondrá inicialmente, parcial o completamente, y si ésta no cede a la gratificación inmediata, se reconstruirá como algo más resistente, más fuerte y de mayor calidad. Una calidad que solo necesita ser probada una vez más para demostrar su fuerza.
Después de alcanzar una mente capaz de soportar el sufrimiento, así como el sentido interno de paz y orgullo que lo acompaña, el iniciado mira al hombre suave y no probado con desprecio, ya que ahora habla con una lengua que solo los fuertes pueden entender. Puede ver más allá del placer inmediato, ya que se le ha enseñado que el sufrimiento intencional da calidad al alma humana y satisfacción emocional y psicológica duradera. Con esta nueva perspectiva, el hombre encaminado al sufrimiento orientará su vida en torno a verdaderos y efectivos esfuerzos hacia la felicidad, independientemente de las consecuencias a corto plazo. Al aplicar esta perspectiva a la humanidad, verá que ciertos sacrificios y momentos de dificultad son necesarios para forjar una gran civilización. Él tendrá, en cada palabra, una conciencia para la evolución colectiva de la humanidad. Esta perspectiva superior, que vive fuera del dolor y el placer, es quizás la cualidad más notablemente ausente en la población actual. Ya no somos caracterizados como pioneros de tierras extranjeras, víctimas de los caprichos de la enfermedad en la naturaleza, soldados de guerra, o el pueblo elegido de Dios. Ya no tenemos ninguna razón inherente para el propósito o el sufrimiento otorgado por nuestros ancestros. Como tal, nos enfrentamos al problema de tener que encontrar nuestro propio propósito, nuestra propia vocación. Sin embargo, la mayoría no encuentra, ni siquiera intenta, encontrar tal propósito. Como resultado, lo que caracteriza la lucha moderna es una evitación crónica del dolor y una búsqueda habitual de placer superficial y adormecedor en todas las formas concebibles, en una palabra, escapismo. Obviamente, este modo de existencia conlleva un costo elevado, y es la erosión de nuestra capacidad para soportar el sufrimiento necesario. Debido a su cobardía interna y su miedo al dolor, el hombre común de hoy se comporta de manera tal que mitiga la mayor cantidad posible de fricción emocional. Se retrae de cualquier carga de responsabilidad y no puede concebir expresar una opinión moral original fuera de lo que se perpetúa en sus círculos sociales actuales. Porque a los ojos de este tipo de hombre, crear conflicto es firmar su destino. Subconscientemente consciente de su estado bajo y débil, pero nunca dispuesto a enfrentarlo, permanece un devoto fanático de una religión de analgésicos y opioides culturales, y al ser desafiado por su vida patética, la defiende con indignación apropiada para alguien con tan débiles fundamentos psicológicos. Como resultado, el hombre débil y emocionalmente frágil está entre los mayores enemigos de la verdad y la filosofía. La capacidad de participar voluntariamente en la dificultad y el esfuerzo puede incluso afectar la precisión con la que entendemos la realidad misma. El proceso de aprendizaje suele ser el proceso de dejar ir más ideas a favor de nuevas. Sin embargo, cuando tales ideas constituyen parte del marco perceptual por el cual entendemos el mundo, tendemos a apegarnos a ellas y formar parte de nuestra identidad alrededor de ellas. Como tal, cuando estas creencias fundamentales son amenazadas con ser falsas, aquellos sin una constitución para el sufrimiento pueden fácilmente volverse delirantes en su huida del dolor y negarse a pensar en el asunto por completo. En palabras de Nietzsche, algo podría ser verdadero, aunque al mismo tiempo dañino y peligroso en grado sumo. De hecho, podría referirse a la naturaleza fundamental de la existencia que un conocimiento completo de ella destruiría a uno, de modo que la fuerza de un espíritu podría medirse por cuánta verdad podría aceptar. Si te está gustando este video, agradecería que dejaras tu like, te suscribieras y compartieras. Podría ser útil para alguien más. Más claramente, en qué grado necesitaba ser atenuado, velado, dulcificado, embotado y falsificado. Más tarde, en el mismo libro, Nietzsche aborda la voluntad de ignorancia. Esta misma voluntad es servida por un impulso aparentemente antitético del espíritu, una decisión repentina por la ignorancia, por el cierre arbitrario, un cierre de las ventanas, una negación interna de esto o aquello, una negativa a dejarlo acercarse, una especie de postura defensiva contra lo que puede ser conocido, una satisfacción con la oscuridad, con el horizonte cerrado, una aceptación y aprobación de la ignorancia, todo esto siendo necesario según el grado de su poder para apropiarse, su poder digestivo, por hablar en metáfora, y de hecho el espíritu se asemeja más a un estómago que a cualquier otra cosa. Nuevamente, en el mismo libro, Nietzsche continúa escribiendo que es más cómodo para nuestro ojo reaccionar a un objeto particular produciendo de nuevo una imagen, que a retener lo nuevo y diferente en una impresión. Lo último requiere más fuerza, más moralidad. Oír algo nuevo es difícil y doloroso para el oído. Por esta razón, se nos dificulta escuchar y prestarle atención a la música que no estamos acostumbrados a escuchar. Como tal, el cobarde y su estómago débil, a menudo son poco receptivos a la verdad y permanecen en un estado infantil de inmadurez,
incapaces de aceptar que su capacidad para entender el mundo es limitada y sus comprensiones probablemente sean falsas. Este hombre se negará a confrontar el caos psicológico que viene al estar equivocado sobre algún valor fundamental en la vida, y por lo tanto, mantendrá un estado de ceguera voluntaria. Sin embargo, el hombre delirante paga un precio mejor. Subconscientemente sabe que está equivocado y no puede escapar de este hecho, a pesar de su persistente negativa a enfrentar la verdad. Como tal, el estado psicológico del cobarde se convierte en uno de agitación interna, inquietud y frustración hasta que enmienda sus creencias. Su mente permanecerá en un estado de conflicto, lo que probablemente dé lugar aún más a enfermedades psicológicas. Cuando nuestra capacidad para razonar y mantener un pensamiento lógico coherente es abandonada, inevitablemente nos disolvemos en un estado inferior de ser, impulsado más por el instinto animal que por el pensamiento y la razón racionales. Para resumir, por lo tanto, una evitación del sufrimiento en el sentido psicológico puede disgregar el poder superior del hombre y su capacidad divina de pensamiento racional y dejar solo sus instintos cobardes. En mi opinión, una regresión en la evolución del hombre. Pues, ¿cuál es la cualidad definitoria del hombre sino su capacidad para la razón moral y lógica? Ser un cobarde ante la verdad es atacar su propia esencia como ser humano. En contraste, por lo tanto, se puede decir que enfrentar voluntariamente el sufrimiento necesario es proteger la más alta calidad del hombre, su capacidad divina para el pensamiento racional. Al participar en la vida de esta manera valiente, el hombre superior podrá corregir rápidamente su visión del mundo con cada verdad recién aprendida. Discernirá lo que debería integrarse en su visión del mundo, no en función del mérito del malestar y el dolor a corto plazo, sino más bien en función de la calidad y precisión de la idea en sí misma. Con el tiempo, su mente se volverá como el acero. Cada idea será respaldada por un marco de hierro de comprensión. Todo tendrá sentido, y desde esta perspectiva superior, el hombre verá claramente su camino necesario ante él, y por virtud de su fortaleza mental, lo recorrerá. Para terminar, cito a Nietzsche: el hombre sufre tanto tiempo y tan profundamente antes de que logre descubrirse a sí mismo y encontrar la alegría, como una planta de la tierra antes de que llegue a la luz del sol.